jurídica, histórica, constitucional, sobre la cual se han construido una serie de sentencias que están haciendo historia en El Salvador. Yo no tengo memoria de que haya habido otro momento histórico en el cual se hayan emitido sentencias de la trascendencia que ahora estamos como presenciando. Y por supuesto, para un país como el nuestro, que viene de una larga noche de dictaduras, de falta de democracia, las sentencias están creando impactos y conmociones en las diversas estructuras de poder del país. Nosotros en la universidad, en CONALES, hemos visto siempre muy atentamente, con mucha atención, todo este esfuerzo de ir como cambiando el rostro de este país. Y algunas veces uno hubiese esperado que desde otras estructuras del Estado se dieran modificaciones, transformaciones que fueran posibilitando la construcción de una sociedad mucho más civilizada, mucho más democrática. Esperábamos, por supuesto, de que en los cambios de gobierno que se han producido después de los acuerdos de paz, pues ese proceso de transformación social se fuera dando. Pero hoy, lamentablemente, los que llegaron al gobierno a partir de la idea del cambio de la sociedad son quienes más se oponen a que la sociedad evolucione, se transforme. Y así, como Universidad Luterana y como CONALES, por supuesto, hemos visto con preocupación cómo desde el ámbito político, desde el Estado, desde el gobierno especialmente, se lanza una campaña peligrosa. Se habla de sacudidas al órgano judicial. Se ha intentado desmontar la sala actual. Y bueno, estamos viendo los efectos de toda esa prédica, de todo ese esfuerzo de quienes llegaron hablando de cambio y ahora resulta más conservadores que los que llegaban con otras banderas al gobierno. Nosotros queremos expresar de acá, magistrado, nuestro total apoyo, nuestro respaldo. Vamos a ver la posibilidad de que tanto CONALES como AUPRIDES en algún momento podamos reunirnos para ver si es posible sacar un pronunciamiento público donde la academia de este país exprese el respaldo, el apoyo y por supuesto lamente y condene este tipo de agresiones de las que están siendo víctimas los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Somos de la opinión de que en el actual momento histórico se están dando muchos acontecimientos que tienen al país entero en una zozobra muy intensa. Las capturas recientes, el papel de la Fiscalía y todo esto, por supuesto, para el ámbito de lo jurídico, para los estudiantes de Derecho, para las carreras de Derecho, pues son un momento de especial interés. Cuando las coyunturas de los países se vuelven intensas, contradictorias, es precisamente donde suceden los acontecimientos de los que uno aprende muchísimo más que en los tiempos
donde la sociedad evoluciona más lentamente. Este momento, jóvenes que estudian Derecho, es muy rico para que se pueda llegar a aprender de alguna manera, con más profundidad, los fenómenos que en otros momentos, repito, no siempre se suceden, se dan. Hay que aprovechar todo lo que se pueda de esta coyuntura, estos acontecimientos, para fortalecer la formación que se imparte y se recibe en la universidad. Quiero darle un saludo especial al compañero secretario de CONARE, Hernán Contreras, que está aquí con nosotros. Está también ya el vicerrector de la UNSA, el compañero Eric, y veo por ahí otros, y sabemos que hay por lo menos 2 personas de los rectores de la universidad que están, por lo menos han anunciado que vienen para acá. Y como el asunto no es que oigan al rector, sino que escuchen a los magistrados, pues les agradezco que estén acá, y por supuesto les deseo a los compañeros acá, magistrados, que sigan adelante y que uno entendería, y así lo palpa en la sociedad, gozan de mucha simpatía y mucho respaldo en estos momentos. Gracias. Bien, para continuar con esta importante conferencia, escucharemos las palabras dirigidas a cargo del doctor Florentín Meléndez. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, estudiantes universitarios, autoridades de distintas universidades privadas, la Universidad Luterana. Muchas gracias por recibirnos acá en el campus. También un saludo para la Universidad de Nueva San Salvador, la Universidad Panamericana y los demás centros de estudio que están acá representados por sus autoridades, docentes y estudiantes. Quiero agradecer en nombre de mis colegas de la Sala de lo Constitucional la invitación que se nos ha hecho para compartir con ustedes algunas reflexiones, comentarios, explicaciones técnicas de las últimas decisiones que hemos tomado en la Sala Constitucional y que han generado no solo legítimos comentarios o legítimas críticas técnicas o políticas, si se quiere, sino también otro tipo de reacciones que ya son del conocimiento público y que no caben en el marco de una sociedad democrática. Esto definitivamente obedece a las actuaciones y decisiones de un tribunal que tiene mucha responsabilidad en el país, como en cualquier país donde existen tribunales constitucionales. La Constitución, cuando configura este ente de control constitucional, le encomienda responsabilidades sustantivas para la vida democrática, para el Estado de Derecho, la defensa de la Constitución, la defensa de los derechos fundamentales de la población, el control del poder. Y las decisiones, definitivamente, cuando están apegadas a la Constitución y se hacen con mucha independencia del poder, generan reacciones del poder. Es natural. Por supuesto que hay reacciones de reacciones, algunas de ellas, como les decía, son aceptables en el contexto democrático, y otras pues se pasan la línea y llegan a la difamación, a la amenaza, al ataque, a la descalificación y a señalamientos tan graves como los que se oyen frecuentemente en contra de la Sala y también de otros sectores que disienten del discurso oficial, que estamos preparando un golpe de Estado, que estamos obedeciendo a un plan de la oligarquía, de la extrema derecha, para desestabilizar el gobierno, etc. Eso obedece, como digo, al tipo de sentencias que se emiten, pero también a la pobre o débil formación democrática que todavía existe en algunos sectores en el país. Y es lamentable, porque tenemos 25 años de recorrido
después de la firma de la paz, donde ha habido avances muy importantes, más que todo en materia de democracia política, en materia de renovación normativa, renovación de instituciones democráticas muy importantes, independencia judicial, respeto a los derechos humanos, etc. No obstante eso, nosotros como miembros de la Sala Constitucional tenemos que seguir adelante con nuestro trabajo y obedecer las demandas de los ciudadanos, que tienen el legítimo derecho constitucional de presentar demandas, ya sea de amparo, de habeas corpus, y sobre todo demandas de inconstitucionalidad de leyes o de decisiones de los poderes públicos. Y esa es la tarea que nos ha tocado asumir en estos 7 años que hemos estado en el tribunal, adoptando sentencias sobre diversas materias, materia tributaria, laboral, medio ambiente, derecho a la salud, judicialización de derechos sociales, temas económicos, protección a los consumidores, control del nombramiento de funcionarios de elecciones de segundo grado y por supuesto también en materia electoral, donde hemos emitido no menos de 25 sentencias que tienen que ver con distintos tópicos electorales. Muchas de estas decisiones, por supuesto, han sido adoptadas no debiendo el tribunal, desde una perspectiva ideal, involucrarse en determinadas decisiones que hemos tomado, porque son decisiones que prima facie le corresponden a los actores políticos del país. Por ejemplo, la renovación del sistema electoral, por excelencia la renovación, modernización, transparencia del sistema electoral tiene que estar en manos de la clase política, tiene que estar en manos del órgano legislativo, no en manos de un tribunal constitucional a través de sentencias aisladas, dispersas, porque así presentan los ciudadanos demandas sin ponerse de acuerdo sobre distintos temas. Pero es la ausencia de la voluntad política y de la claridad, de la madurez política, de lograr consensos para poder hacer una revisión y modernización integral del sistema político, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo de cómo los tribunales constitucionales intervienen a pedido de los ciudadanos ante la ausencia o la inactividad de la clase política y de los grandes centros de toma de decisiones en el país. Pongo el ejemplo del sistema político electoral porque hemos adoptado decisiones sustantivas en esta materia. El voto libre, el voto igualitario, el voto cruzado, la democracia interna de los partidos, el financiamiento de los partidos, la rendición de cuentas, la lista que antes era preestablecida, como un orden preestablecido que le permitía a la cúpula decidir quién era el representante de la Asamblea Legislativa y no al votante, no al elector, no al soberano. Estos son temas, entre otros, como repito, que lo ideal es de que no sean resueltos por medio de sentencias individuales y casos aislados. Pero los ciudadanos, de manera muy creativa y con su legítimo derecho constitucional, han presentado demandas de inconstitucionalidad en la sala para ejercer el control concentrado de constitucionalidad, y la sala ha ido adoptando estas decisiones en el máximo esfuerzo que nos permiten nuestras capacidades intelectuales, pero no tengan duda que lo hemos hecho con mucho compromiso de país y con una visión constructiva para poder contribuir al fortalecimiento democrático, a la vigencia de la Constitución y a la supremacía de la Constitución. Uno de estos temas que idealmente deben ser resueltos por la clase política, por los sectores de poder dominante del país, especialmente el poder político, es el tema de la amnistía. Al igual que el tema de los empréstitos públicos. Son decisiones de alta envergadura política, financiera del Estado, en donde debe haber un consenso político de los principales centros de toma de decisiones. Pero cuando se toman decisiones y se violentan las formas o los procedimientos que señala la Constitución, pues los ciudadanos pueden acudir a la sala para activar el control concentrado de constitucionalidad.
o cuando se emiten leyes de efectos generales, como la ley de amnistía, que generó durante 25 años una estela de impunidad sobre los más graves crímenes sucedidos en la guerra, pues también eso le da lugar a la ciudadanía, ante la falta de una decisión que enmiende los errores constitucionales cometidos en la fabricación o aprobación de las leyes, le permite a los ciudadanos presentarse a la sala para activar el control constitucional. De este tema voy a hablar ahora, explicarles la sentencia de la ley de amnistía. Mi colega Sidney Blanco les va a explicar la sentencia relativa a lo que se conoce como los 900 millones. La sentencia de la ley de amnistía, que fue aprobada el 13 de julio, al igual que otras dos decisiones, la relativa al empréstito, a la colocación de títulos valores por 900 millones y a una admisión de una demanda acompañada de medida cautelar relativa al cargo del 13% a la energía eléctrica, no fueron adoptadas como una especie de combo, como se ha querido vender a la ciudadanía. La Sala de lo Constitucional se reúne 3 días por semana, lunes, miércoles y viernes. Y en cada sesión nosotros generalmente decidimos 30 casos, entre admisibilidades, improcedencias, inadmisibilidades, sentencias, medidas cautelares. Eso es cada semana un promedio de unos 100 casos, cada semana. Unos días más, otros días menos. Y cada día nosotros aprobamos casos sobre diversos temas delicados, temas que son ordinarios en el sentido de que hay precedentes y uno resuelve sobre la base de los precedentes, temas muy complejos jurídicamente, temas complejos económicamente o políticamente. Eso es parte de la rutina de la sala, porque hemos decidido resolver en tiempo todas las demandas que presentan los ciudadanos. Entonces, partiendo de la tesis de que estas sentencias se aprobaron en combo, pues todos los lunes, los miércoles y los viernes tendríamos combos, como en efecto los tenemos, en el sentido que se entiende un combo como una oferta con distintos productos y a precios accesibles. Igual, los lunes, los miércoles y los viernes aprobamos sentencias tributarias, laborales, electorales, de distinta naturaleza. Y es así como ese día aprobamos estas 3 sentencias que veníamos trabajando, las que decía, meses antes. Y esta de la ley de amnistía había sido presentada en el año 2013 por demandantes de izquierda o identificados con la izquierda en el espectro político e ideológico del país. Una persona que había sido mando medio de la guerrilla era uno de los demandantes. El resto eran reconocidos activistas de derechos humanos en el país, a quien nadie va a identificar como parte del espectro de derecha ideológica del país. Por lo tanto, la oligarquía no presentó esta demanda. Los partidos de derecha no presentaron esta demanda. Fueron otros ciudadanos identificados en el otro extremo los que presentaron esta demanda. Y desde hacía meses antes teníamos presiones muy fuertes por el partido identificado como de izquierda, el FMLN, en el país, desde las más altas esferas del partido, que por qué no resolvíamos la sentencia de la amnistía, que estábamos favoreciendo a los escuadrones de la muerte, que estábamos favoreciendo a los batallones de élite, que estábamos favoreciendo al expresidente Cristiani. Y había una campaña sistemática de presión a la sala para resolver la sentencia de la amnistía. Campaña de presión que se desdobló después de la sentencia. Ya no cayó en gracia la sentencia, sino todo lo contrario. Pero esta sentencia, para explicarla, hay que ubicarla en el contexto de las amnistías decretadas con anterioridad en el contexto del conflicto armado. En el marco del conflicto armado, por lo menos, se aprobaron 4 leyes de amnistía.
periodo del presidente Magaña, en el periodo del expresidente Duarte, se firmaron leyes de amnistía, no con esta dimensión amplia y restricta. Incluso algunas de ellas tenían excepciones. Recuerdo que la amnistía de la época del presidente Duarte tenía entre las excepciones el asesinato de Monseñor Romero, por ejemplo. Luego, en el 92, cuando se firma la paz, se aprueba la Ley de Reconciliación Nacional, a una semana de haberse firmado la paz. Y un año después, en el 93, se aprueba la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz. Esas son las 4 amnistías. Pero veamos como contexto qué dijeron los acuerdos de paz sobre las amnistías, porque mucho se ha dicho y se ha tergiversado esta información. Dentro de las acusaciones que se nos han hecho a los magistrados es que hemos distorsionado los acuerdos de paz, que los acuerdos de paz decían otra cosa, que distorsionamos el informe de la Comisión de la Verdad, que la Comisión de la Verdad dijo otra cosa. Esto está dicho en la sentencia, en la 44-2013, acumulada a la 145-2013. Nosotros revisamos los acuerdos de paz, revisamos el informe de la Comisión de la Verdad, no como con el objetivo de utilizarlos como parámetro de control constitucional, pero sí teníamos que ir a esa fuente, porque la amnistía que se estaba cuestionando, la ley del 93, sí hacía referencia a estos temas, a los acuerdos de paz, a la reconciliación, etc. Y se adujo precisamente la paz y la reconciliación para amnistiar todo en este país, en el 93. En los acuerdos de paz no se menciona el término amnistía. No hubo pacto de amnistía por escrito en los 6 acuerdos de paz. Por el contrario, hay un capítulo que se llama la superación de la impunidad. Y en ese capítulo de la superación de la impunidad, las partes, el gobierno, el FMLN, con el visto bueno de la Fuerza Armada, firmaron lo siguiente. Voy a citar comillas lo que dicen los acuerdos de paz. Se conoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos. A tal fin, las partes remiten la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad. Todo ello sin perjuicio del principio que las partes igualmente reconocen de que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieran sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resultan responsables de las sanciones contempladas por la ley. Esto es lo que dicen los acuerdos de paz. Es todo lo contrario. No dicen que hay un pacto de amnistía, sino que el pacto es de aplicar la justicia a ambas partes en los hechos más graves sucedidos en la guerra. La Comisión de la Verdad, cuando emite su informe, señala 32 casos ejemplarizantes a manera de ejemplo. Creo que 18 eran con involucramiento del ejército, de los cuerpos de seguridad, escuadrón de la muerte, y 14 aproximadamente eran con involucramiento de las fuerzas del FMLN. Estos son los casos ejemplarizantes que planteó la Comisión de la Verdad. ¿Por qué la Comisión plantea estos casos y recomienda que se investiguen y se aplique la justicia en estos casos? Porque las mismas partes, el Frente y el gobierno, en el Acuerdo de México de abril del 91, habían creado la Comisión de la Verdad. Y ambas partes expresamente se habían comprometido en ese acuerdo de paz a cumplir enteramente con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. ¿Y qué tiene que ver esto con la juridicidad del tema? Pues tiene mucho que ver, porque los acuerdos de paz, o parte de ellos, fueron elevados incluso a rango constitucional. Otra parte de los acuerdos de paz fue desarrollada en la legislación secundaria y reglamentaria del país.
Y el informe de la Comisión de la Verdad fue plasmado en la Ley de Amnistía de 1992, la Ley de Reconciliación Nacional. Expresamente los legisladores se refirieron a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y a los casos que la Comisión de la Verdad iba a conocer y sobre los cuales iba a determinar recomendaciones. Y en esa Ley de Amnistía del 92, que no es la que nosotros examinamos, la Asamblea Legislativa, influenciada sin duda por los recién firmados acuerdos de paz, 7 días antes, dijeron que se amnistiaban los hechos sucedidos en la guerra para facilitar la paz, la unidad nacional, la reconciliación, pero que quedaban como excepciones, dijeron los legisladores, esto no es invento de la sala, dijo la Asamblea Legislativa, que quedaba como excepción de la amnistía los casos que el informe de la Comisión de la Verdad iba a contemplar y que las partes se habían obligado a cumplir. Luego, conocido el informe de la Comisión de la Verdad un año después, en la Asamblea Legislativa a los 5 días se aprueba una nueva ley de amnistía, desconociendo lo que habían aprobado los diputados un año antes. Y dijeron, no, ya no solo se va a perdonar la mayor parte de hechos sucedidos en la guerra, sino que se va a perdonar todo, incluyendo los casos que tiene el informe de la Comisión de la Verdad, lo cual políticamente es un incumplimiento expreso y claro de los acuerdos de paz. Un claro incumplimiento y quebrantamiento de los acuerdos de paz. Porque en los acuerdos de paz ambas partes se habían comprometido a cumplir con el informe de la Comisión de la Verdad. Y eso ya se había elevado a carácter legislativo. Ya una ley había puesto como excepción de la amnistía esos casos. Y se aprobó esta ley con las características de ser una ley amplia, absoluta e incondicional. Incluso desconociendo las obligaciones internacionales que el Estado salvadoreño había firmado con otros estados en el marco de Naciones Unidas y la OEA en materia de derechos humanos. Cuando nosotros examinamos la demanda, escuchamos a la Asamblea Legislativa, al fiscal sobre este punto, hicimos un análisis de la figura de la amnistía. Y por supuesto, sostenemos que no podemos hacerlo de otra manera, que la amnistía tiene base constitucional, como la tienen muchos países. Es posible la amnistía como un concurso de gracia, igual que el indulto, la conmutación de una pena. Está reconocida en la Constitución para los delitos políticos, para los delitos comunes conexos con políticos y para los delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de 20. De esa manera está regulada la amnistía en la Constitución y en materia de la legislación penal. Pero también en la Constitución se hace referencia, a la amnistía en el artículo 244, cuando el constituyente se refiere a las graves violaciones, infracciones o alteraciones de la Constitución. Y dice el artículo 244, la violación, la infracción o la alteración de las disposiciones constitucionales serán especialmente penadas por la ley, y las responsabilidades civiles o penales en que incurran los funcionarios públicos, civiles o militares, con tal motivo no admitirán amnistía, conmutación o indulto durante el periodo presidencial dentro del cual se cometieron. Por lo tanto, esta disposición constitucional también le ponía un límite a los legisladores. Usted puede amnistiar, porque tiene base constitucional la amnistía, pero no puede amnistiar las graves violaciones a la Constitución que se hayan cometido dentro del periodo presidencial dentro del cual se decreta la amnistía. En este caso concreto, en el periodo presidencial del expresidente Cristiani, los hechos sucedidos del 89 en adelante.
También nosotros revisamos el sistema internacional de protección a los derechos humanos. Revisamos qué dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Revisamos la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad de Naciones Unidas, que no está vigente en El Salvador. Revisamos declaraciones internacionales sobre crímenes de lesa humanidad y sobre las obligaciones internacionales que el Estado salvadoreño ha adquirido en materia de derechos humanos. En ningún texto convencional de derechos humanos encontramos la habilitación para decretar amnistías por violación de derechos humanos. En ningún texto. Por el contrario, la obligación que se desprende de estos tratados es la de investigar las graves violaciones de derechos humanos, identificar los responsables intelectuales o materiales, aplicarle la justicia penal nacional, reparar a las víctimas. Esa es la obligación que se desprende, no la obligación de obviar la aplicación de la justicia penal por medio de una amnistía. Pero como estábamos en el contexto de un conflicto armado y no de una situación general de normalidad constitucional como la que vivimos ahora, no conflicto armado, en esa época sí estábamos en un conflicto armado y entraba en juego otro sistema internacional de protección, que es el sistema del derecho internacional humanitario, que se desarrolla en 3 tratados, en los 4 convenios de Ginebra del 49 y en los 2 protocolos adicionales de 1977. Estos tratados fueron ratificados en 1979, un año antes de que iniciara la guerra. Por lo tanto, el conflicto armado, cuando inicia, ya se disponía en el país de reglas internacionales de la guerra, prohibiciones, límites para usar determinados medios y métodos de combate, obligación para proteger personas especialmente garantizadas y protegidas en el marco de los combates, como es la población civil, por ejemplo. O sea, pues que El Salvador ya contaba en su sistema jurídico vigente con un pool de normas internacionales donde estaban contenidas las reglas de la guerra, lo que se puede hacer en una guerra y lo que no se puede hacer en una guerra. Y ahí encontramos una disposición, que es el artículo 6 del protocolo segundo. En la sentencia transcribimos ese artículo 6. Es el único instrumento internacional que se refiere a las amnistías cuando termina una guerra. Y dice el artículo 6 del protocolo segundo: a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado. Por lo tanto, hay un asidero en el derecho internacional humanitario, leyes de la guerra, de que cuando termina una guerra, los estados pueden tomar medidas políticas de amnistías, pueden perdonar hechos sucedidos en el marco de la guerra de manera amplia. No dice el tratado de manera irrestricta, no dice que se puede perdonar todo lo que sucede en la guerra, pero sí con una visión bondadosa, amplia. Los gobiernos pueden tomar esas medidas y tiene lógica, tiene sentido, porque esto contribuye a la reconciliación nacional, al reencuentro nacional y a la pacificación del país. También nosotros revisamos la jurisprudencia internacional, que es vinculante para el país, la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y vimos cómo la jurisprudencia ha tratado el tema de las amnistías tras los conflictos armados, o en situaciones que han experimentado circunstancias convulsivas políticamente hablando. Estados de excepción, actos de terrorismo, no propiamente constitutivos de un conflicto armado, como lo que sucedió en muchos países de Sudamérica, que no fueron propios de un conflicto armado, como el que sucedió en El Salvador o el primero de un ya finalizado conflicto armado de Colombia, donde sí se puede experimentar las características y elementos propios de un conflicto armado sin carácter internacional. La jurisprudencia internacional la comenzamos a revisar a partir del caso de Barrios Altos contra Perú, que es un caso de una masacre del ejército contra un pequeño grupo de civiles. Se llama el caso Barrios Altos, porque sucedió en los Barrios Altos de Lima. Este caso llegó a la Corte Interamericana, pero el régimen de Fujimori había amnistiado
a los autores materiales y morales e intelectuales del caso Barrios Altos. Y cuando la Corte Interamericana analizó este caso, dijo, este caso se trata de una autoamnistía. Y las autoamnistías, dijo la Corte, son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, le obligó al Estado de Perú a que cambiara su ley de amnistía y que juzgara a los responsables del caso Barrios Altos, porque constituía una grave violación de derechos fundamentales. Y así lo hizo el gobierno peruano. Modificó la amnistía para cumplir la sentencia y llevó adelante la investigación del caso Barrios Altos. También analizamos otras sentencias contra el gobierno de Brasil, contra Paraguay, contra Chile, donde había referencia a crímenes de lesa humanidad. Pero fundamentalmente analizamos la sentencia del caso del Mozote contra El Salvador, que fue fallado por la Corte Interamericana en el año 2012. Y se condenó en ese caso al Estado de El Salvador por violación a derechos reconocidos en la Convención Americana, por la violación a la vida de centenares de civiles, pero también por la violación al derecho de acceso a la justicia, porque la amnistía del 93 que estábamos nosotros analizando en el proceso había surtido efectos de impunidad absoluta y se había sobreseído en el proceso, en el juzgado de Gotera, en el juzgado de instrucción de Gotera, mi pueblo, ¿verdad? Dicho sea de paso, se había sobreseído porque se estaba aplicando la amnistía. Y la Corte Interamericana dijo que esa ley, porque entró el análisis de fondo de la ley, era incompatible con la Convención Americana y que era un obstáculo para la justicia, que era un obstáculo para la verdad y para la reparación de las víctimas, y le ordenó al Estado salvadoreño que removiera ese obstáculo, es decir, que removiera la ley de amnistía. ¿Quién tenía que tomar esta decisión prima facie? Regreso a lo que dije al principio, esta es una decisión de alta política de Estado. En lo ideal no debe ser una decisión de un tribunal en un caso individual, porque es un tema de Estado, un tema de nación. El cierre de un conflicto armado interno, la reconciliación nacional, la necesidad de la paz, pero compatible también con las exigencias de justicia en los más graves crímenes sucedidos en la guerra. Debió haber sido objeto el cumplimiento de esta sentencia de una decisión de los altos niveles decisorios del país. Yo lo dije en más de una oportunidad, el presidente de la República, el gobierno que tanto nos exigían que que declaráramos inconstitucional esta ley, nunca tuvieron la valentía de activar la iniciativa de ley que tiene el presidente por medio del ministro de Justicia y Seguridad Pública para derogar la ley de amnistía. Nunca. Preferían mejor que en última instancia lo hiciera un tribunal de 4 magistrados, pero no involucrarse como Estado para cumplir esta sentencia de la Corte Interamericana, que debió haber sido lo correcto, no solo en términos jurídicos, sino que en términos éticos, de política pública de Estado, en términos políticos. Por supuesto, también la Asamblea Legislativa, mucho se habló. El mismo presidente de la República, a quien yo respeto, puedo decir que es mi amigo todavía, se recordaba que cuando fue diputado estaba reclamando la derogatoria de la ley, pero ahora como presidente, cuando la aprobamos, nos ha tildado de golpistas, que con esta ley pretendemos socavar el piso a la cúpula del FMLN, cuando años atrás estaban gritando en la Asamblea Legislativa para que se derogara la ley y no tenían los votos para ello. Entonces la Corte Interamericana declaró que esta amnistía era incompatible y que había que removerla. ¿Quién terminó removiendo este obstáculo? No fue en la sala. Esa es obligación nuestra como jueces. Fueron los ciudadanos, fueron los demandantes los que removieron este obstáculo, los que se llenaron de valor y tuvieron la claridad para plantear una demanda bien elaborada, jurídicamente hablando, atendible por un tribunal, para adoptar una sentencia estimatoria como se adoptó por la sala
en el mes de julio. Por lo tanto, en la sentencia tomamos todas estas consideraciones constitucionales, internacionales, de la jurisprudencia, pero también la Sala adoptó su propia posición sobre la amnistía salvadoreña en el marco del conflicto armado salvadoreño. Y dijimos, entre otras cosas, lo siguiente. Voy a leer breves párrafos de la sentencia. Dijimos nosotros: en las transiciones impulsadas por una negociación política entre las partes en conflicto, la amnistía podría ser una herramienta legítima y eficaz para superar secuelas de la guerra, promover el perdón, la reconciliación y la unidad nacional, siempre que sea compatible con la Constitución y con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. También dijimos en la sentencia lo siguiente: dado que la amnistía en sí misma está reconocida por la Constitución y por el derecho internacional y constituye un instrumento útil y necesario para la paz y la reconciliación nacional, para garantizar la seguridad jurídica de las personas que, de conformidad con la Constitución, pueden ser comprendidas por la Ley de Amnistía de 1993, debe entenderse, dice la Sala, que la amnistía sigue siendo aplicable en el país y debe continuar favoreciendo únicamente a quienes no hayan participado en hechos que constituyan crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario cometidos por ambas partes. Cuando agregamos nosotros lo siguiente: cometidos por ambas partes, bajo el amparo de un aparato organizado de poder, conforme a las características enunciadas en la presente sentencia, sin que ello signifique la no responsabilidad penal del ejecutor como autor directo o coautor, ni tampoco de aquellos que dieron las órdenes como autores mediatos. Cuando nosotros mencionamos esto, salió el análisis político en contra de la Sala. Estas lecturas que se están haciendo, que no tienen que ver con ni la intención de los que firmamos la sentencia, ni con el fundamento mismo del fallo, que estábamos tratando con esta sentencia de aniquilar la cúpula del FMLN. Cuando los que estudian Derecho, que están acá presentes, ya cursaron Derecho Penal básico, una de las cuestiones elementales que han aprendido en la escala de responsabilidad penal, en cuanto al sujeto activo del delito se refiere, es que no solo es responsable el que comete directamente la infracción, sino también el que la ordena, el autor intelectual, el que la planifica. E incluso en el marco de los conflictos armados, y tomando en cuenta el derecho penal internacional y el derecho internacional humanitario, también es responsable aquel que, aun cuando no haya planificado el hecho, cuando no haya ordenado el hecho, cuando no lo haya instigado, cuando no haya dado su aquiescencia, esté en la obligación de prevenirlo o de impedirlo, y habiendo tenido conocimiento del hecho no toma las medidas preventivas, también es responsable. Estas bases son del derecho penal a nivel de derecho comparado, pero también a nivel del derecho penal internacional. La deducción de responsabilidad de los mandos en un conflicto armado. Por lo tanto, pues, nosotros sentamos nuestra posición sobre la amnistía y finalmente dijimos que mediante la sentencia se garantiza la seguridad jurídica y la justicia respecto de los hechos más graves cometidos contra los derechos fundamentales por ambas partes en el conflicto armado, y se habilita una amnistía compatible con la Constitución, con los estándares del derecho internacional, a fin de contribuir con ello al perdón y a la reconciliación nacional. Estábamos declarando inconstitucional la ley de amnistía del 93, pero previmos que si la decisión llegaba hasta ahí nomás y nos olvidábamos de la necesidad de la amnistía en el país,
íbamos realmente a generar una inseguridad jurídica, una incertidumbre política en el país, porque el país iba a quedar sin amnistía 25 años después de la guerra. Por lo tanto, acudimos a una técnica procesal constitucional, y para no dejar ese vacío en el país, le dimos reviviscencia como efecto de esta sentencia a la ley de amnistía del 92, que había sido derogada por la inconstitucional ley de amnistía del 93. En ese sentido, si le damos reviviscencia, si revivimos, por así decirlo, la ley del 92, indebidamente derogada, el país siempre iba a contar con una amnistía amplia, pero no irrestricta ni absoluta en materia de responsabilidad penal y civil, sino con excepciones. ¿Y qué excepciones son las que determinó la sentencia respecto de la amnistía que siempre se estaba dejando vigente? Los crímenes de lesa humanidad, las más graves violaciones al derecho internacional humanitario, o sea, los más graves hechos constitutivos de crímenes de guerra. Tercero, los 32 casos de la Comisión de la Verdad, porque estábamos reviviendo la ley del 92, que decía se va a amnistiar todo menos los casos que diga la Comisión de la Verdad, para que se cumplan los acuerdos de paz en este país. Y también queda como excepción lo contemplado en el artículo 244 que les leí anteriormente, y son las graves alteraciones o violaciones a la Constitución cometidas durante el periodo presidencial dentro del cual se decretó la amnistía, es decir, los hechos sucedidos temporalmente desde el día que tomó posesión el presidente Cristiani, el 1 de junio del 89, hasta el día que se firmó la paz, el 16 de enero de 1992. Las graves violaciones cometidas por funcionarios civiles y militares sucedidas en ese periodo por mandato expreso de la Constitución también no podían ser cubiertas por una amnistía, porque había sido decretada en el mismo periodo presidencial. También utilizamos la inconstitucionalidad por conexión en el fallo, porque los demandantes solo alegaron inconstitucionalidad de 3 artículos, el 1, el 4 y el 6. El 2, el 5 y el 7 quedaban vigentes, porque no habían sido cuestionados por los demandantes. Los tribunales constitucionales, en estos casos, la sala en su integración anterior lo había hecho ya, y otros tribunales constitucionales de otros países aplican la inconstitucionalidad por conexión cuando, declarando inconstitucional la disposición invocada por el demandante, quedan vigentes otras disposiciones que no son parte sustantiva de la ley y no tiene objeto ni sentido que queden vigentes, porque genera más confusión o inseguridad jurídica. Por lo tanto, habiendo revivido la ley del 92 íntegramente, no tenía sentido que la ley del 93 quedaran 3 artículos dispersos vigentes. También por conexión los declaramos inconstitucionales. Y declaramos respecto a la prescripción que no se podrá invocar el transcurso del tiempo. Los 25 años no se puede alegar la prescripción de estos hechos que figuran como excepciones a la amnistía. Por lo tanto, no se puede invocar a los tribunales como efecto de la sentencia que los 32 casos de la Comisión de la Verdad ya prescribieron porque pasaron 25 años o pasaron 30 o 35 años después de haberse cometido. El efecto de la sentencia es que no opera el transcurso del tiempo para estos hechos. Por supuesto, también para los crímenes de lesa humanidad y para los más graves crímenes de guerra sucedidos en el conflicto armado. Y esto por el carácter imprescriptible de estos crímenes. Por lo tanto, pues echamos mano de alguna forma, de manera complementaria, del derecho internacional y la jurisprudencia internacional. Y como parámetros o como efecto, mejor dicho, de la sentencia, dictamos algunos parámetros al legislador para que legislen. Está vigente la ley de amnistía del 92, queda por supuesto habilitada la aplicación de la justicia penal para estos casos. De hecho, ya en Gotera, los familiares de las víctimas del caso del Mozote, junto con algunas ONGs, ya se presentaron al tribunal a pedir que la reapertura del caso, que fue sobreseído por amnistía.
que hay un primer caso en donde ya se han presentado invocando la sentencia, que se aplique la sentencia en uno de los casos exceptuados por la sentencia, porque ese caso del Mozote está precisamente dentro de los 32 casos del informe de la Comisión de la Verdad. Por lo tanto, dijimos también en la sentencia que aparte de que la justicia penal está abierta, está habilitada para investigar a estos responsables y sancionarlos, también la Asamblea Legislativa, dijimos, puede dictar una legislación complementaria. Trazamos una alternativa, una legislación complementaria que por supuesto sea constitucional, que siga los parámetros de la sentencia de la amnistía que habíamos decretado, que sea compatible con el derecho internacional y que dé paso a la aplicación de los estándares de la justicia transicional restaurativa, donde se tome en cuenta fundamentalmente a la víctima o a los familiares de la víctima en los casos de ejecuciones sumarias o de desaparición forzada, para que mediante las distintas modalidades de reparación de la justicia transicional se pueda también resolver este conflicto jurídico que se presenta con la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley del 93, que generó un manto de impunidad durante 25 años para todo lo que sucedió en la guerra: responsabilidad penal y responsabilidad civil. Eso es básicamente la explicación de esta sentencia de la amnistía. No se ha dado nada de lo que se pretendió alarmar a la ciudadanía, que iba a haber una lluvia de demandas, que iba a haber una crisis, que el pueblo se iba a levantar, que el país iba a caer, porque habíamos declarado inconstitucional la amnistía. Nosotros no solo estamos viendo el presente con esta sentencia, no solo vemos el legítimo derecho que tienen los demandantes de que mediante una sentencia se declare si tienen o no razón constitucional, estamos viendo el futuro. Este no es cualquier tipo de caso el que estamos viendo. Repito, es un caso que tenía que haber decidido la clase política de este país. El gobierno central, la Asamblea Legislativa tenían que haber decidido este caso, y no los ciudadanos a través de una sentencia de inconstitucionalidad. Por lo tanto, estamos viendo el futuro. Estamos tratando también de dejar un precedente para las futuras generaciones en este país. Que si en el futuro, de aquí a 50 años, 100 años, 150 años, no lo sé, sucede un evento de tal envergadura, va a haber un límite para el legislador, va a haber un precedente constitucional en donde se le está trazando al legislador que es legítimo echar mano de la amnistía para contribuir a la reconciliación nacional y a la paz, pero que esa herramienta legítima tiene límite, y el límite es la justicia, la verdad, la reparación frente a los más graves crímenes que la mente humana puede imaginarse que se cometen contra la humanidad, los crímenes de lesa humanidad y las más graves violaciones del derecho internacional humanitario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Florentín Meléndez, por tan maravillosa ponencia. De igual manera, aprovechamos para darle la más cordial bienvenida en nombre de la Universidad Luterana Salvadoreña, miembro de CONARES, al doctor Rodolfo González Padilla, por su presencia. Bienvenido, magistrado. Para continuar con esta conferencia, invito al magistrado doctor Sidney Blanco para que de igual manera nos comparta su razonamiento con relación a la sentencia conocida como 900 millones, como así lo manifestó también el doctor Florentín Meléndez. Respetables autoridades académicas de esta universidad y las demás universidades que aquí están representados, queridos estudiantes, amigos y amigas. Yo voy a explicar, quizás en poco tiempo, la sentencia relacionada al empréstito de los 900 millones, el decreto legislativo que autorizaba al Ejecutivo
a contraer deudas por 900 millones. El artículo 183 de la Constitución establece que la Sala de lo Constitucional puede ejercer control de constitucionalidad en su forma o contenido sobre distintas leyes, decretos o reglamentos. De manera que una cosa es impugnar una disposición o una ley por motivos de forma y otra cosa es impugnar una disposición por motivos de fondo. La ley de amnistía fue impugnada por motivos de fondo. Lo que yo voy a explicar, la aprobación del decreto legislativo por 900 millones fue impugnada por motivos de forma, en el que no se discute el contenido del decreto legislativo aprobado, sino que se discute el procedimiento utilizado para su aprobación. De manera que la Sala, en este caso, no entra a hacer valoraciones acerca de si es necesario o no para el país el endeudamiento por los 900 millones, sino que se circunscribe el tribunal a analizar si en el proceso de aprobación de este decreto se observó el procedimiento establecido en la Constitución. El demandante planteaba 3 puntos específicos. El primero de ellos es que este decreto, a pesar de que no había alcanzado los votos suficientes para su aprobación, fue sometido de nuevo a discusión del Pleno en la misma sesión plenaria, cuando, según el demandante, el artículo 143 de la Constitución establece que todo decreto que ha sido desechado no podrá ser discutido nuevamente sino hasta dentro de los 6 meses siguientes de haber fracasado, digamos, el intento. Quiero poner en contexto qué fue lo que ocurrió esa noche en la sesión plenaria. Se introdujo la aprobación del decreto legislativo en el que autorizaba al Ejecutivo la emisión de títulos valores por 900 millones, y por razones que no se conocen a cabalidad, al someterlo a votación el referido decreto, una diputada propietaria se abstuvo de votar. Es decir, que el voto 56 que se esperaba no se concretó. Simplemente se abstuvo de votar y el decreto alcanzó 55 votos. Nuestra Constitución establece en el artículo 123 que la mayoría de los diputados es suficiente quórum para decidir, y establece también de que para aprobar las leyes será necesario, o aprobar cualquier acto será necesario la mitad más 1, es decir, 43 votos. Pero hace una salvedad, salvo que la Constitución disponga otro tipo de votación. De manera que por regla general las decisiones de la Asamblea Legislativa son adoptadas por 43 votos, salvo que la naturaleza del acto que están por aprobar requiera por la Constitución una mayoría especial. Y así encontramos una serie de disposiciones y actos del legislador que requieren una mayoría especial. Por ejemplo, la elección del fiscal general, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y entre ellos el endeudamiento por parte del Estado. Artículo 148, inciso segundo, exige una mayoría especial de los 2/3 de los diputados electos. De manera que, cuando fue sometido a aprobación el decreto legislativo y que no obtuvo los votos, la Asamblea en ese mismo momento lo sometió a votación retirar del Pleno el referido decreto, el cual fue aprobado. Fue aprobado el retiro. Sin embargo, a medianoche, cerca de las 12 de la noche, esto está documentado, es lo que nos mandó la Asamblea Legislativa, cerca de las 12 de la noche, se propone la introducción de nuevo del decreto que no había alcanzado los votos. Y en esta segunda oportunidad ya no está presente en el Salón Azul la diputada propietaria que se había abstenido, y en su lugar está un suplente.
estaba un suplente que no era su suplente, sino el suplente de un diputado propietario que también se encontraba en el pleno. Se somete de nuevo a votación y se alcanza ahora sí los 56 votos exigidos por el artículo 148 para que tenga validez un decreto legislativo de esta naturaleza. Con lo cual se aprobó el decreto legislativo y un ciudadano llegó a la Sala de lo Constitucional a presentar una demanda reclamando, repito, 3 puntos. El primer punto es que, según su entender, este decreto legislativo no debió someterse a una nueva consideración porque en un primer momento no alcanzó los votos requeridos, y el artículo 143 establece que todo decreto de ley que ha sido desechado no podrá volver a discutirse. Entonces decía él que este decreto no debió volver a discutirse ese día. Sobre este punto, la sala consideró de que en realidad no se había sometido a votación desechar el decreto, porque no es eso lo que el presidente de la Asamblea Legislativa somete a votación. Somete a votación la aprobación, no quienes están de acuerdo en desecharlo. Por lo tanto, la sala estimó que al no haberse votado por desechar expresamente el decreto, era válido someterlo de nuevo a votación cuando se tratara de la misma sesión plenaria. Ese motivo fue descartado. Se dijo: usted, demandante, no tiene razón en este punto, porque este decreto no había sido desechado en los términos que se ha interpretado. El segundo punto que se planteó es que la sustitución del diputado propietario por el diputado suplente se había hecho al margen de la Constitución, y planteaba 2 motivos. El primero, porque consideraba de que el suplente que debió sustituirlo tuvo que ser su suplente y no el suplente de otro diputado propietario. Sobre este punto, la sala retoma un criterio adoptado con anterioridad, en donde es válido que los suplentes puedan sustituir a los propietarios, toda vez que el suplente pertenezca al mismo partido del propietario. No su respectivo suplente, sino que pertenezca a la misma fracción política. Por lo tanto, también se descartó ese punto como motivo de inconstitucionalidad. El otro punto, o subpunto, digamos, porque está planteado en este mismo argumento, es que la sustitución del diputado propietario se produjo por una causa distinta a la prevista en la Constitución. El artículo 131, que describe las atribuciones de la Asamblea Legislativa, establece: corresponde a la Asamblea Legislativa, 4, llamar a los diputados suplentes. Y el constituyente ha señalado específicamente los motivos por los que se puede llamar a un diputado suplente. Nosotros entendemos que no es usual que el constituyente se entretenga a describir los motivos por los que se puede llamar a una persona, al diputado suplente. Y aquí lo dice expresamente: llamar al diputado suplente en caso de muerte, renuncia, invalidez de su elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir. De manera que el demandante planteaba de que no había concurrido ninguno de los supuestos o condiciones por los que se puede sustituir un diputado propietario. Y es que en realidad sustituir a un diputado propietario para que un suplente ejerza labor de legislador es una labor pues tan importante como la que ejerce el propietario, porque los diputados suplentes, al momento de ejercer como legisladores, asumen todas las responsabilidades y las atribuciones que cualquier diputado propietario: aprobar leyes, derogar leyes, contraer deudas, aprobar acuerdos de reformas constitucionales, elegir funcionarios. De manera que, por ese motivo, entendemos nosotros, el constituyente se cuidó de regular con detalle a ese nivel, a nivel constitucional, las razones taxativas por las que podría sustituirse a un diputado propietario. En este punto, la sala solicitó informe a la Asamblea Legislativa para que describiera
todos los eventos que ocurrieron en el proceso de sustitución del diputado propietario. Y la Asamblea mandó al tribunal una especie de formatos que tienen predeterminados, en donde hay unos espacios en blanco solamente para colocar los nombres del diputado propietario y del diputado suplente que deba ser sustituido. Conociendo los antecedentes de que se había sometido a votación a las 11 de la noche y no había alcanzado los votos por la abstención de uno, y luego someterlo a votación con posterioridad a las 12 de la noche, ahora con un diputado suplente, la Sala consideró de que la Asamblea Legislativa actuó de manera fraudulenta con la única finalidad de remover un obstáculo que le impedía alcanzar los votos necesarios para la aprobación del decreto. Y no se demostró que en ese proceso de sustitución del diputado propietario no se comprobó que hayan concurrido ninguna de las causas que expresamente reconoce la Constitución como válidas para ese proceso de sustitución. De manera que se determinó respecto a este motivo que en efecto concurrió el vicio en la aprobación del decreto al sustituir fraudulentamente a un diputado propietario por un suplente sin acreditar la causa que la Constitución reconoce como válidas en ese proceso de sustitución. Consecuentemente, esto nos permitió analizar también el tercer punto planteado por el demandante, que estaba relacionado a que ese decreto legislativo no fue aprobado en realidad con los votos exigidos por el artículo 148 de la Constitución en el inciso segundo. Y esto es así porque al haber invalidado, digamos, la actuación de ese diputado suplente y finalmente con su aprobación se obtuvieron los 56 votos, prácticamente no había alcanzado en realidad los votos requeridos para la aprobación de dicho decreto. Ahora bien, una de las cuestiones que han, digamos, cuestionado de la sentencia es la invalidación de las actuaciones de los diputados suplentes. Cada vez que la Constitución hace referencia a los diputados como mecanismos para aprobación de leyes o decretos, dice expresamente diputados electos. Así lo podemos ver en todas las disposiciones donde se refiere a mayorías o a formas de tomar decisiones. El mismo 148, inciso 2, que es el que fue señalado como parámetro de control, establece expresamente 2/3 de los diputados electos. Consecuentemente, el tribunal consideró necesario analizar quiénes son diputados suplentes o quiénes son diputados electos. El diputado electo no es el que diga el Tribunal Supremo Electoral o el que cualquier autoridad le denomine diputado electo. Diputado electo es el que recibió el voto del ciudadano. Diputado electo es el que se sometió al escrutinio popular y obtuvo los votos necesarios para ostentar la calidad de diputado electo. El artículo 80 de la Constitución establece que los diputados de la Asamblea Legislativa, así como el presidente y los consejos municipales, son funcionarios de elección popular. Y popular significa que esté sometido al escrutinio del pueblo. De manera que cuando una persona no es sometida a elección popular, ninguna autoridad puede otorgarle la categoría de diputado electo. No olvidemos que la soberanía que tiene el pueblo la ejerce a través de sus representantes, que son por excelencia la Asamblea Legislativa. De modo que la Asamblea Legislativa deben estar integrados por aquellos representantes del pueblo. Consecuentemente, para que una persona ejerza como diputado suplente se requieren 2 presupuestos. El primero es que haya sido sometido a votación y el segundo
que haya sustituido a un diputado propietario por alguna de las causas que expresamente prevé el artículo 131, ordinal cuarto, que es la muerte, renuncia y todas las demás que ahí aparecen en el artículo 131, ordinal cuarto de la Constitución. Esas son las dos condiciones por las que el tribunal considera que una persona puede ejercer actos de representantes del pueblo y que por lo tanto pueden comprometer con sus decisiones la política del Estado. Dicho de otra manera, no cualquier persona puede ejercer actos de representante. Por mucho que el Tribunal Supremo Electoral, cuando se le pidió informe también al Tribunal Supremo Electoral, una cosa tan obvia y notoria, en donde le preguntamos al tribunal si esos diputados habían sido electos por el pueblo y si habían sido sometidos al escrutinio popular. Y la respuesta no podía ser otra más que negar que estas personas habían recibido el voto del pueblo. La explicación que dio el Tribunal Supremo Electoral es que los votos del diputado propietario los compartía con el suplente agregado por los partidos políticos en las respectivas planillas. Y esto nos lleva a otro problema también, porque el artículo 78 de la Constitución, que describe las características del voto, dice, entre otros, que el voto es directo. De manera que para ganar votos no necesita intermediarios el candidato. No se trata de que el propietario comparte sus votos también con el suplente, porque si eso es así, el voto perdería esa característica de directo que establece el artículo 78. Cuando el artículo 80 establece que son funcionarios de elección popular, se está refiriendo a que ese candidato sometido al escrutinio recibe directamente el voto. Sobre todo la manera en que hoy ejercemos el voto, que es directamente sobre la persona de nuestra preferencia. La Sala ha insistido desde el 2010, con la primera sentencia de julio, respecto al voto directo y también respecto al voto libre. Una de las características del voto libre es que el ciudadano pueda tener la capacidad de escoger a los candidatos de su preferencia. Y ahora todavía más, sin importar que pertenezcan a distintos partidos. Nosotros hemos considerado de que esta manera de votar a través de listas abiertas le permite al ciudadano ejercer, en efecto, con la mayor intensidad posible, esa categoría o el carácter libre del voto que recoge el artículo 78. Eso también da fundamento para decir que aquellas personas o candidatos que no recibieron directamente el voto no pueden representarnos. La explicación es tan sencilla como esa. De manera que, al haber descartado que ese decreto legislativo, a través de su proceso de aprobación, observó los procedimientos previstos en la Constitución, se analizó el efecto que debe producir una sentencia cuando se concluye de que un decreto legislativo fue aprobado a través de un vicio de forma, tal como lo he explicado. Y el efecto no solo es, digamos, expulsar del ordenamiento jurídico ese decreto legislativo que autorizaba al Ejecutivo la aprobación de deudas, sino que además otro de los efectos será separar de manera inmediata a esas personas que el Tribunal Supremo Electoral les llamaba diputados electos o diputados suplentes, porque consideramos que la gran responsabilidad de uno de los órganos fundamentales de gobierno, como es la Asamblea Legislativa, no puede ejercer actos de representación por una persona que en realidad no lo es.
Y dada la distancia que existe entre julio de este año y mayo de 2018, se consideró por parte de la sala que era adecuado separarlos inmediatamente e impedir que funcionarios que en realidad no lo son continuaran ejerciendo actos de representante a través de la Asamblea Legislativa. Las razones por las que ordenamos la separación inmediata de los diputados suplentes como tales fueron dos. Una, la distancia que existe entre ahora y 2018, que consideramos que no era apropiado permitirles que continuaran realizando actos de representación. Y el segundo motivo era porque la separación inmediata, a nuestro criterio, no implicaba dejar en acefalía uno de los órganos de gobierno, porque son 84 diputados, por un lado, y por otro lado, que no hay ninguna disposición, ningún acto de legislador que requiera unanimidad. Si el artículo 123 establece que la mayoría es suficiente quórum para tomar decisiones, y por otro lado encontramos otras decisiones que requieren mayorías calificadas, como los 2/3, que son 56 votos, y salvo algunas 2 o 3 atribuciones que aparecen en la Constitución que requieren las 3/4 partes de los diputados electos, como por ejemplo el tema en los casos del régimen de excepción, que requieren las 3/4 partes del artículo 29 de la Constitución, que requieren las 3/4 partes de los diputados electos, que son 62 diputados. De manera que aún las decisiones contempladas en la Constitución, donde se exige el mayor número de diputados electos, son 62 de 84 diputados. Con lo cual, al separar a los diputados suplentes, no se está generando una acefalía en ninguno de los órganos de gobierno, ni se está obstaculizando el trabajo de la Asamblea Legislativa. Pero por otro lado también, la Constitución no contempla que los diputados propietarios y los suplentes trabajen simultáneamente. Ahora nos hemos enterado que el trabajo legislativo se va a ver, según dijeron algunos diputados, bastante deteriorados por haber expulsado a los diputados suplentes, porque estaban haciendo trabajo simultáneo, lo cual no es lo que prevé la Constitución. Nosotros tenemos 84 diputados, no 168. La Constitución lo que sí recoge es que eventualmente pueden sustituir a un diputado propietario por un diputado suplente en los casos que prevé la Constitución. De manera que la labor del diputado suplente es eventual, es excepcional, cuando concurra alguna de esas causas excepcionales. Por ese motivo, la sala consideró que era necesario declarar inconstitucional y era procedente declarar inconstitucional ese decreto legislativo, y era procedente también apartar a los diputados suplentes, porque en realidad no tenían ese título de diputados suplentes por no haber sido electos por el pueblo. Esa es la explicación explicada de la manera más sencilla, con la cita de las disposiciones que fueron confrontadas con ese decreto que contenía la autorización al Ejecutivo para el endeudamiento por 900 millones. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Yo pienso explicar en 5 minutos cómo ve el panorama la sala respecto de lo que puede venir hacia el futuro, después que se declaró inconstitucional el decreto con el que se aprobaban 900 millones de endeudamiento para el Estado, después que se declaró inconstitucional la ley de amnistía,
y también una coyuntura que se ha presentado con la declaratoria de inconstitucionalidad de los 3 magistrados, del proceso de elección de los 3 magistrados de la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas de la República. Nosotros lo vemos como una oportunidad en la que ya no es el protagonista la sala, sino las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa. Quiero decir con esto que el Legislativo y el Ejecutivo, y ya lo anunció el Presidente de la República, tienen la posibilidad de aprobar una nueva ley, por ejemplo, de reconciliación nacional, que sustituya la de 1992 y que esta vez se garantice de verdad pasar la página en cuanto a los crímenes de los 12 años del conflicto, del 80 al 92, pero respetando sobre todo a las víctimas, reconociendo los derechos de las víctimas para que ellas decidan la manera en que se considerarán integralmente reparadas. En la sentencia de la ley de amnistía se hace mucho énfasis con el tema de la reparación integral, que no se reduce solo a la sanción penal. Y el magistrado Meléndez ya ha aclarado que de ninguna manera ustedes pueden leer 1, 2, 3 veces la sentencia de la ley de amnistía y no aparece ni explícitamente ni se infiere de las 43 páginas de la sentencia que la sala esté pensando en que todos los responsables de cualquier crimen, 80.000 muertos y desaparecidos del conflicto, tengan que terminar en la cárcel. Tampoco se ha dicho que el fiscal general de la República tiene que hacer a un lado la persecución de los crímenes actuales de corrupción, de crimen organizado en cuanto a narcotráfico, tráfico de personas, etcétera, o las pandillas, para dedicarse a investigar los crímenes de hace 30 años del conflicto. No aparece para nada eso. Se dice que una de las vías que tiene la víctima para la reparación integral es la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los crímenes más graves, crímenes de lesa humanidad. Pero ahí está también el apoyo psicológico, la restitución de la víctima. Por supuesto, un resarcimiento económico justo, adecuado, cosa que era negado por la ley de amnistía, porque además de amnistiar la responsabilidad penal, también incluía la civil. El derecho a la verdad, es decir, 8, 9, 10 vías de reparación integral, muchas de ellas tomadas de los estándares internacionales de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pueden ser tomados en cuenta por las fuerzas políticas en el órgano legislativo y ejecutivo. Ya no es una cosa que la va a decidir la sala. Hay una oportunidad importante y por lo menos anuncios se han hecho ya de que el ejecutivo va a dar iniciativa a una ley de reconciliación, o como le quieran llamar, que comprenda todos estos elementos. ¿Cuál fue el pecado que nosotros advertimos en la sentencia, en la ley, del 93? Que en aras de un supuesto interés superior, parar de manera inmediata la guerra, etcétera, se impuso a la víctima: usted tiene que perdonar y olvidar. Y ya desde una sentencia de diciembre de 2010 habíamos en la jurisprudencia constitucional rescatado el rol de la víctima en un tema que también ha sido polémico por años. Se ha entendido por años que el fiscal general de la República tiene monopolio en el ejercicio de la acción penal, y eso lo declaramos inconstitucional. El entendimiento de que si el fiscal no decide ejercer la acción penal, la víctima no tenía acceso a la justicia penal. Declaramos inconstitucional y la Asamblea reformó en abril de 2012, en seguimiento de nuestra sentencia de diciembre de 2010, reformó el 17 del Código Procesal Penal de 1 de enero de 2011, el vigente código, para decir que si después de transcurrido un plazo razonable, 4 meses creo, el fiscal del caso no actúa, se pone en conocimiento del superior, y después de que se agota internamente una cierta vía administrativa y no se actúa, la víctima se puede ir directamente a la justicia penal, porque no puede ser que bajo un malentendido monopolio de la acción penal el fiscal tenga derecho de vida o muerte, tenga un derecho absoluto para permitir el acceso de las víctimas a la justicia penal o no. Porque
si bien por años el derecho procesal penal como ciencia y la legislación en los distintos países ha girado alrededor del imputado, muy poca atención se le había dado a la víctima. Entonces ahí hay una oportunidad importante. Otra oportunidad importante que se abre en nuestra perspectiva es con el tema del endeudamiento, pero no endeudamiento como fin en sí mismo, sino como un elemento que puede ser tomado en cuenta por las fuerzas políticas para el tema de resolver la crisis fiscal. En este momento se habla de un serio problema que tiene el Estado para pagar a proveedores, para pagar salarios, para cumplir con sus obligaciones, y cuando se habla de un abordaje de una crisis fiscal, por supuesto está el componente de los ingresos, ahí va el combate a la evasión y a la elusión fiscal, ahí va si es necesario repensar algunos impuestos, han dicho algunos diputados, si vale la pena retomar otra vez el que fue derogado en su momento, el impuesto al patrimonio, el impuesto predial, etcétera, etcétera, pero también el otro componente del gasto, la austeridad, la racional utilización del escaso presupuesto que se tiene. Y hay formas también inteligentes de abordar esta temática con los países con los que se tiene deuda externa. Hay países, sobre todo europeos, que están en disposición, y ustedes lo sabrán mejor, quienes estudian estos temas, están en disposición de hacer canje de deuda. Canje de deuda si el Estado deudor, el Estado salvadoreño, se compromete, por ejemplo, a adoptar medidas de protección al medio ambiente o de echar a andar programas que permitan, por ejemplo, el ingreso de las niñas a la escolarización en el ámbito rural. Hay formas inteligentes para abordar el grave problema del endeudamiento, del gasto y de que el Estado no está percibiendo suficientemente los ingresos que podría tener. Hay una oportunidad importantísima que entiendo que también se está discutiendo en la Asamblea. Y finalmente, con el tema de las elecciones de segundo grado, ya se había se había abierto la línea jurisprudencial en 1997, 12 años antes que asumiéramos nosotros, en cuanto a la posibilidad de controlar, no solo en el proceso de inconstitucionalidad, no solo disposiciones generales, impersonales y abstractas, sino que se había dicho también actos concretos que impliquen aplicación de la Constitución directamente. Y concretamente elecciones de segundo grado. Y ustedes recordarán que el primer caso que se sometió a control de constitucionalidad de una elección de segundo grado fue en el año 99, 10 años antes que nosotros asumiéramos con la elección en ese momento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el señor Peñate Polanco. Ahí está, en la jurisprudencia, ahí está, están en las revistas, está en la página web, está en los CDs que se reparten con jurisprudencia, ahí está ese precedente. 10 años antes que nosotros asumiéramos que se había abierto esa posibilidad. Y es cierto que en los últimos años ha sido muy intenso el control que esta sala ha ejercido en cuanto a decir que, mire, en los consejos municipales, en las diputaciones de propietarios y suplentes, en los ministerios, en los cargos de ministro, viceministro, director general, hay espacio donde puede haber personas con afiliación partidaria, con vinculación formal o material con partidos. Pero por favor, en el ámbito de la administración de justicia, todo el órgano judicial y el órgano auxiliar que le ayuda a administrar la carrera judicial a la Corte, que es el CNJ, en aquellos lugares donde se administra justicia, que es la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, aunque no son órganos independientes, no son parte del órgano judicial, pero hacen justicia electoral, justicia de cuentas, y en aquellos ámbitos donde se contribuye también con la administración de justicia postulando intereses de forma institucional, como es la Fiscalía, la Procuraduría General y la de Derechos Humanos, en esos ámbitos, por favor, se le ha dicho a la Asamblea, no coloque partidarios, deje que esos espacios queden con una objetividad, neutralidad política para que funcione en términos de control de la actividad, del control del poder y del cumplimiento de la ley. Y se ha ejercido un control muy estricto, la sala ha sido muy rigurosa y tiene que verificarse en el proceso de elección de segundo grado que la Asamblea tiene que asegurarse que esa vinculación no existe. Cuando hemos detectado que la Asamblea no ha hecho ese control, se ha declarado inconstitucional. Y ahí está
la elección, el cumplimiento de la sentencia de la Sala en cuanto a elección de los 3 miembros de la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas de la República, pero se han juntado los 7 miembros del CNJ y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Hay también un tercer ámbito en el que nos parece a nosotros que hay una oportunidad importante para que, actuando responsablemente, las fuerzas políticas contribuyan al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, uno de los grandes objetivos de los acuerdos de paz, a casi un cuarto de siglo que se estaría celebrando en enero, haciendo elecciones de segundo grado, buscando los más idóneos, respetando los procedimientos y buscando fortalecer la institucionalidad. Esperamos, y ahí ya no intervenimos nosotros, por lo menos en este momento no está la pelota en nuestra cancha, está en la Asamblea, está en el Ejecutivo, en estos 3 ámbitos que les he mencionado. Y de verdad que nosotros esperamos que se tome conciencia y se actúe en consecuencia por parte de estos órganos. Muchas gracias. Muy bien, vamos a habilitar el espacio para preguntas y comentarios dirigidas a los señores magistrados de la Sala Constitucional, pidiéndoles nuevamente que se guarde el debido respeto para cada uno de ellos. Las personas que deseen hacer dichas preguntas o comentarios, levante por favor la mano y le vamos a sacar un micrófono inalámbrico. Buenas tardes, señores magistrados. Especialmente la pregunta dirigida al magistrado doctor Florentín Meléndez. Haciendo un rastreo histórico, escuchamos también de usted, que la Comisión de la Verdad dejó 32 casos allí pendientes de investigación, los cuales planteó prácticamente la enfermedad de los crímenes de lesa humanidad. Y posteriormente, en el año 93, llega el antídoto de la ley de amnistía. 25 años más tarde, la Sala del Constitucional, que dignamente ustedes presiden, deroga o declara inconstitucional dicha ley. Pero enseguida, paradójicamente, la Corte en pleno no autoriza la extradición del coronel Benavides, autor intelectual de la muerte de los jesuitas, y queda eso como un antídoto de lo que ustedes prácticamente declararon inconstitucional. Me gustaría que me explicara si eso es paradójico. Gracias. Bueno, mire, usted ha planteado un tema que aparentemente presenta un conflicto, porque a nivel de la opinión pública se ha planteado de manera precipitada, de manera incompleta, y sin esperar que termine el proceso que se está llevando adelante en Corte Plena. La información que a cuentagotas ha estado saliendo desde la primera decisión de Corte Plena, en la cual no participamos el magistrado Blanco y yo, nos apartamos desde hace tiempo del caso, el magistrado Blanco porque fue acusador particular, y yo porque en el año 2012, cuando se tomó una decisión de rechazar la solicitud de extradición a la Audiencia Nacional de España, yo me pronuncié a favor de la extradición. Yo había anticipado criterio, por lo tanto me aparté del caso en este segundo momento. El proceso en la Corte Plena, según estoy generalmente informado, en términos generales, no ha concluido. Todavía está en proceso de desarrollo. Hay decisiones que se han tomado, se siguen tomando decisiones, hay votos que faltan para completar la resolución. Entonces ha habido mucha premura en el caso, incluso personas muy interesadas en el tema, involucradas en el tema, porque tienen un interés legítimo, se han precipitado tomando posición cuando el proceso no ha terminado. Una cosa es el caso de la amnistía, una especie de paraguas, ¿verdad? Tiene que ver con los hechos del conflicto armado. Ahí está vinculado el caso de jesuitas, está vinculado por 2 vías el caso de jesuitas. Está vinculado por la vía del informe de la Comisión de la Verdad, porque es uno de los casos de la Comisión de la Verdad, y está vinculado por la vía del artículo 244, o podría estar vinculado por la excepción del 244 que mencionaba, que ese caso sucedió en 1989,
dentro del periodo presidencial dentro del cual se decretó la amnistía. Es una prohibición expresa de la Constitución que no admiten amnistía. Por lo tanto, habría que esperar que concluya enteramente todo el proceso de Corte Plena para tener toda la claridad del panorama, independientemente de la decisión que se tome en Corte Plena. Pero el efecto de la sentencia de amnistía es claro. Si hipotéticamente, no quiero referirme a este caso, se condenó un hecho en el pasado relacionado con los 32 casos de la Comisión de la Verdad y se aplicó la ley de amnistía, ¿ya? Y ahora viene a la sala y dice esa amnistía no puede surtir efectos jurídicos ahí, pues definitivamente el efecto lógico es que las cosas vuelven a su estado anterior, ¿ya? Y si vuelven a su estado anterior, vuelven al momento inmediato anterior en el cual el juez de ese caso hipotético sobresee aplicando la amnistía. Y si está condenada la persona, tiene que ir a cumplir la condena. Pero también ese caso es susceptible de reabrirse respecto de otros autores. No es de que el caso, solo porque ya fue juzgado, no se pueda reabrir. Los que son juzgados son los autores, los señalados como autores. Si no ha prescrito un hecho, el caso puede reabrirse posteriormente respecto de otros autores. Entonces, en este caso, comparativamente hablando, para poder hacer un análisis de la sentencia de la amnistía en el caso jesuitas, habría mejor que esperar que terminen completamente el tema en Corte Plena. Lo más seguro es que el magistrado Rodolfo González, que ha estado participando en esto, pues tendrá mayor información y propiedad para decirle, pero no podríamos en este momento, a menos que ya Corte Plena haya dado por fin y quitado todo y estén todos los votos y todas las decisiones, pues entonces ya se puede decir, esta es la decisión definitiva de Corte Plena y este es el efecto de la ley de amnistía, de la sentencia. Sí, creo que puedo aclararle en cuanto yo he estado interviniendo en Corte Plena en este debate. En febrero de este año llegó a Corte Plena, se puso en conocimiento la petición de extradición del Reino de España. En julio de este año se emitió la sentencia de la ley de amnistía y casi que este va a ser el primer caso de aplicación ya de las consecuencias que derivan de la sentencia de la ley de amnistía. El coronel Benavides fue enjuiciado y obtuvo un veredicto de culpabilidad del jurado, se le impuso 30 años de prisión, apeló ante la Cámara de lo penal respectiva, en eso se aprobó la ley de amnistía y se sobreseyó por amnistía. Como la sala dice que la amnistía no vale y que el tiempo transcurrido no cuenta para efectos de prescripción, en el caso de él, Corte Plena decidió la semana pasada por unanimidad declarar sin lugar la extradición, pero no por el argumento que se ha dicho por ahí en algunos medios de que ya fueron juzgados y que ya no hay nada que hacer. Sí, fueron juzgados, pero el sobreseimiento no vale. Solo uno de los colegas expuso en voto concurrente porque está de acuerdo con que no se envíe a España, pero las razones particulares de él son que es el propio juez el que tiene que determinar, revocar ese sobreseimiento que había hecho en la aplicación de la ley de amnistía. Eso no lo aceptó la Corte. La Corte ha dicho que el sobreseimiento no vale y que el tiempo transcurrido no cuenta como prescripción. De hecho, se ha tomado la decisión, ahí en ese caso solo se está a la espera de algunos votos concurrentes, que van a ser 8 votos concurrentes de los 15, pero solo se está a la espera de completarlos para notificarlo, y la decisión ya está tomada por 11 votos de los 15, que se ponga la orden del juez cuarto de instrucción, y el coronel Benavides va a quedar detenido. No produce ningún efecto el pronunciamiento, ha sido inocuo, no, ¿verdad? Hasta diciembre el señor Benavides estaba en su casa o no sé dónde, pero fue detenido en enero de este año y la Corte ya tomó la decisión por 11 votos de 15 que no lo va a poner en libertad.
Diferente de los otros 3 soldados que están detenidos, un sargento y 2 soldados que en el enjuiciamiento ese fueron absueltos por el jurado. Pero hay no hubo mayoría, pero hay votos concurrentes que están llamando la atención, que se han anunciado y que están llamando la atención al fiscal que revise, porque como el argumento central ha sido no se manda ya porque se va a juzgar aquí, hay posibilidad de juzgar aquí, y entonces están instando al fiscal a que revise el argumento que había dicho el juez Eloy Velasco de España, que ha sido un juicio simulado, un juicio irregular. Entonces instando, no se alcanzaron los 8 votos, pero hay votos concurrentes que están instando al fiscal a que indague, a este fiscal, que indague si ese juicio fue un juicio simulado, fue irregular o merece la pena. Hay jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que ha dicho que una sentencia, para que esté protegida por el 17 y tenga carácter de cosa juzgada, debe ser el producto final de un debido proceso. Si el proceso ha sido irregular, vaya, cuántas veces en amparo el vicio arranca desde el emplazamiento, que no se le dio al demandado la posibilidad real de defenderse en juicio, se invalida todo aunque ya haya recaído sentencia de primera instancia confirmada por la Cámara. Eso lo viene haciendo la Sala desde hace 17 años. Hay precedentes. Entonces se puede derivar de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que una sentencia, para que esté protegida por el 17 como cosa juzgada, debe ser el producto final de un debido proceso. Ahí hay una oportunidad. Entonces, lo que decía el magistrado Meléndez, hay algunos cabos que hay que estar vigilantes, y la Sala tiene una segunda oportunidad con un amparo que precisamente lo habíamos dejado pendiente a la espera de que saliera el pronunciamiento principal de la inconstitucionalidad, justamente de una masacre en San Vicente o en Zacatecoluca. En Tegoluca, al fiscal y al juez del lugar les pidieron que lo investigara como crimen de lesa humanidad. Él dijo no, es un delito común, y ya prescribió. Y justamente el agravio que se señala en el amparo, que ahora la Sala está en posición de resolver, eso quizás sería un segundo caso ya concreto en el que se aplicarían las consecuencias. En cuanto la Sala llegara a la conclusión que esa masacre de Tegoluca es un crimen de lesa humanidad, tendría que declarar lugar el amparo, en el sentido que no estuvo mal que la Fiscalía y el juez consideraran que ese tiempo había contado como prescripción, porque en el fallo de la ley de amnistía se dice que ese tiempo no cuenta como prescripción. ¿Otra pregunta? Señores magistrados, como rector de la Universidad Nueva San Salvador UNSA, miembro de CONARES, quiero expresar nuestro agradecimiento por esta oportunidad que nos han brindado, sacrificando parte del tiempo de sus agendas para venirnos a dar esta orientación que es sumamente valiosa en estos momentos. En mi carácter personal y como secretario de CONARES, estoy de acuerdo con lo manifestado por nuestro presidente Fidel Nieto, en cuanto que como CONARES, y no solo CONARES, sino también las otras agrupaciones universitarias, representantes de la academia, tal como lo expresó él, deberíamos de manifestarnos en una abierta solidaridad con la Sala de lo Constitucional, en un apoyo moral, porque debemos de considerar, y así lo estimo personalmente, que podemos estar en desacuerdo en un momento dado con algunos aspectos de las sentencias de la Sala, y tenemos el derecho de refutarlas, pero con argumentos técnicos y no con argumentos tendenciosos, con mecanismos que atentan contra la labor de la Sala y que inclusive tratan de buscar la destitución de sus magistrados. Las instituciones de educación superior estamos llamadas, y considero que tenemos una obligación moral de manifestarnos haciendo un análisis
también, no solo en este caso concreto de la sala, sino de la problemática, de los diferentes problemas que aquejan a nuestro país, con el lenguaje académico debido, con el respeto y la madurez que se supone que deben de estar presentes en la academia. Por tanto, creo y estimo que debemos de llevarlo al seno de CONARES esa intención, esa inquietud, porque tiene que ser una decisión colegiada, desde luego. Pero de antemano y en mi carácter personal manifiesto esa intención y ese deseo de que también nosotros, como universidades, como instituciones de educación superior, hagamos lo propio en beneficio de nuestra patria. Así que muchas gracias a ustedes. Quiero agradecerle, doctor Hernán Contreras, sus palabras de apoyo, de solidaridad al trabajo. Y créanme que es bienvenido para nosotros el planteamiento que usted está haciendo de que las sentencias pueden ser objeto de críticas, de análisis, de señalamientos técnicos. Bienvenida sea esa crítica para nosotros, porque así podemos ir mejorando la jurisprudencia y los fallos. Pero lo que sí es inaceptable para nosotros es que se vaya más allá de la crítica, aunque sea fuerte, y se llegue a la difamación, a la mentira, a la tergiversación de los fallos, a las amenazas, a la obstaculización de nuestras actividades. Quiero decirle que en los últimos días ya hemos sido objeto de una escalada, que la hemos denunciado públicamente, de obstrucción de nuestras actividades. La Sala Constitucional venía trabajando durante 7 años los días sábados en los pueblos, explicando la Constitución, no a gente como ustedes, universitarios, profesionales, sino a la gente descalza de los pueblitos pequeños, de los cantones, explicándoles sus derechos, sus deberes constitucionales, cómo funciona el Estado según la Constitución, repartiendo estas constituciones pequeñas en las casas de los pueblos, mandándolas a los cantones. Y de repente, a raíz de estas sentencias últimas, comenzamos a ver ya acciones concretas, violentas en las calles para impedir que nosotros llegáramos a los pueblos, y con señalamientos de que andamos engañando a la gente en los pueblos, enseñándoles la Constitución, como que si estuviéramos en el pasado. En el pasado, yo recuerdo, cuando trabajaba en ONG de Derechos Humanos, nos llevaban casos de campesinos que habían desaparecido, habían sido llevados presos, porque en un retén en la carretera, el ejército o la guardia les había encontrado una Constitución en la bolsa. Y la Constitución en ese tiempo era subversiva, era un instrumento de subversión. El que andaba con una Constitución era porque andaba en contra del régimen. Estamos llegando a esos puntos, que ahora enseñar la Constitución, divulgar la Constitución, es andar engañando a la población. El día de ayer también hemos sido ya obstaculizados para dar charlas como estas, no solo charlas explicativas de la Constitución. Ayer habíamos sido invitados por la Asociación de Abogados de Aguachapán, iban a estar jueces, estudiantes de Derecho, habían invitado a miembros de la comunidad, y se organizó, se movilizó gente con carteles insultantes a la puerta donde íbamos a entrar nosotros, con nuestras caras, nuestros nombres, con epítetos, señalamientos de que somos traidores de la patria, corruptos, etc. Y se nos impidió definitivamente llevar adelante la actividad, la tuvimos que frustrar. Incluso yo en lo personal presentía que hoy en la tarde iba a haber gente también en las afueras de la universidad con ese tipo de señalamientos para impedirnos que viniéramos a explicar las sentencias. Se está impidiendo que expliquemos las sentencias, que le digamos al pueblo desde nuestro punto de vista en qué consisten las sentencias, porque están vendiendo otra imagen de las sentencias. Están diciendo que hemos suprimido la figura de los suplentes, estamos diciendo que estamos tras la cúpula del FMLN con la cuestión de la amnistía, que queremos derrocar al FMLN por esto. Es decir, valoraciones políticamente que no pasan un mínimo examen de razonabilidad.
Así que yo le agradezco, doctor, sus palabras. Hemos sido también invitados por universidades de San Miguel, de Santa Ana, por asociaciones de abogados, por otras universidades aquí en San Salvador, por ONG de derechos humanos. Entonces estamos en esa disyuntiva de si asistir o no, porque son invitaciones abiertas, la gente se da cuenta y entonces mandan un grupo de personas para obstruir que lleguemos al lugar y que expliquemos las sentencias tal como hemos explicado este día. Están muy buenas, señor magistrado. A la fecha les vengo a agradecer enteramente porque han venido a evacuar muchas interrogantes que surgen desde el punto de vista de, como dijo el señor magistrado, señor Florentín, el combo que ha venido a darse desde el 13 de julio con lo que es la ley de amnistía, los 900 millones y la supervisión de la que es los diputados suplentes. Yo tenía una inquietud que a la fecha el señor magistrado Sidney Blanco me pudo evacuar cuál era la sentencia con referente a hacer inmediatamente lo que es suprimir los diputados suplentes, porque la mayoría de resoluciones que ustedes han dado o se han dado estaban enfocadas en fechas posteriores, ¿verdad? Nunca se ha visto esto de que sea inmediatamente que se solicite suprimir dicha plaza, ¿verdad? Que para mí, ver que ustedes expliquen de esta manera veraz es excelente, para muchos enriquecedor, y les agradezco antemano, ¿verdad? Mire, algo que no sé si dijo el magistrado Blanco. Hay casos en los cuales hemos diferido efectos. El caso de la Corte de Cuentas, por ejemplo, porque no hay suplentes en la Corte de Cuentas. En el Tribunal Supremo Electoral diferimos el efecto para el presidente del tribunal porque ya se había iniciado el proceso electoral y podíamos ocasionar un perjuicio en el proceso electoral salvadoreño. En la Corte Suprema también diferimos los efectos porque eran 2/3 partes de la Corte Suprema. Iban a quedar 3 salas definitivamente sin funcionar, la Corte Plena sin funcionar. Era previsible el daño institucional. Pero en este caso de los propietarios, de los suplentes de la Asamblea, ¿sabe cuál es el efecto que se ha producido? Beneficioso para el país. Que ahora los propietarios mayoritariamente están asistiendo a trabajar. Que es para los cuales eligió el pueblo. Ahí están las personas más maduras políticamente, los más experimentados, y es lo que se requiere que estén trabajando en la legislación. Y lo que pretendíamos evitar es que de aquí para el 18 no se reformara la Constitución con votos de personas no legitimadas con el voto popular. Eso es lo más grave. Reformar la Constitución por una persona que no tiene representación democrática popular. Eso está como llamar a un, entre comillas, suplente de la Sala Constitucional para firmar sentencias de inconstitucionalidad cuando no ha sido electo por el procedimiento que señala la Constitución. Entonces, hay que comprender también el contexto y los efectos que esto está produciendo. No es lo que se ha mencionado, que hay una agenda. Si la única agenda que tenemos es la agenda de los casos que presentan los ciudadanos a la Sala. Damos un fuerte aplauso a los señores magistrados. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en representación de la Universidad Luterana y CONARES. Les damos las gracias por su presencia. Esperamos no sea la última vez que contemos con la misma. Y muchísimas gracias a todo el público presente, demás autoridades, miembros de CONARES y de la Universidad Luterana. Muchísimas gracias. Damos por finalizada esta conferencia. Por favor, los que tengan interés en la sentencia de la amnistía pueden pasar y les vamos a dar un CD.